Dios te bendiga. He titulado este mensaje Al borde del abismo. ¿Y por qué al borde del abismo? El autor del Salmo 77, Asaf, estuvo al borde del abismo. Y obviamente que Asaf forma un nombre de la lista de esos particulares autores que escribieron la Biblia, el bestseller más leído de la historia. Un libro que se escribió a lo largo de 1500 años aproximadamente, y sus autores, a pesar de que no se conocieron, en ningún momento se contradicen. Entonces, que tu nombre o el mío esté escrito en un libro que es el más leído de la historia, nos hace sentir orgullosos y nos hace sentir protagonistas de la historia misma. Asaf estuvo a punto de no estar en ese libro, porque en el Salmo 77 él cuenta una historia particular o un momento muy particular en su vida que lo desafió a seguir creyendo. ¿Y cuál es ese momento? Un momento de tal complejidad, de sufrimiento, de dolor, un momento de angustia, como lo define él mismo, en lo cual ni siquiera podía pegar el ojo, es decir, que el insomnio se convirtió en una situación común de todas las noches de Asaf. Un momento tan difícil para él que incluso hizo unas expresiones que nos cuenta en este salmo que no parecen de un hombre de fe, porque así sería el momento que Asaf estaba viviendo, así sería el borde del abismo en el cual él estaba parado. Cuando el hombre dice en el versículo 7 de ese Salmo 77, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios. O sea, he sido desechado por Dios. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. O sea, el corazón de Dios más nunca se ha de derramar sobre la tierra. Las promesas que Él le había hecho a los creyentes más nunca habrían de cumplirse, ya se había acabado el tiempo. Ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Es decir, como que el amor de Dios cerró la llave de la gracia, del apoyo, de la ayuda, de lo que le prometió a su pueblo. Imagínese al punto en el cual llegó el autor de este salmo, al borde del abismo donde ya consideró que todo estaba perdido. Incluso dice en el versículo 10, enfermedad mía es esta, o sea que estaba enfermo de la angustia, de la incredulidad, de la duda, producto de lo que él estaba viviendo. Y es que tú y yo podemos vivir en nuestra cotidianidad situaciones que nos pongan en ese límite, que nos pongan al borde del abismo donde uno dice, no, ¿para qué seguir creyendo? ¿Para qué seguir orando? ¿Qué hago yo con esto? Pareciera que esto me va a sobrepasar. O uno incluso hace preguntas, Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿Será que no escuchas mis ruegos, mis súplicas, mis oraciones? ¿Será que tú no estás viendo toda la injusticia que pasa a mi alrededor? Usted y yo, en algún momento, al igual que Asaf, estamos al borde del abismo. Pero ¿qué hizo Asaf para regresar, para evitar caer a lo más profundo de ese abismo de duda, de incredulidad, de falta de fe, de angustia, donde se encontraba? Y volver a estar en el tope de los escritores de este maravilloso bestseller llamada Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Asaf? Y es que Asaf nos dice y nos da como consejo que él meditó en las obras poderosas de Dios. ¿Y por qué meditó? Porque meditar en las obras poderosas de Dios lo que hace es que usted y yo conozcamos profundamente, o por lo menos más de cerca, a ese Dios en quien estamos creyendo. Parece que Asaf empezó a pasearse por esos atributos que hacen exclusivos a Dios. Ese Dios que es justo, es decir, que su asiento, su trono está sobre un asiento de justicia y que siempre en su momento oportuno ha de darle a cada quien lo que le corresponde. Ese Dios que es misericordioso, cuyo amor, ese amor de su corazón se derrama todos los días sobre las miserias, necesidades de su pueblo. Ese Dios que es perdonador, que es un Dios que da nuevas oportunidades cada día. Ese Dios que es santo,
y que en la medida en la cual usted entiende que Él es santo, que es apartado de todo el pecado, y usted se aparta de todo lo malo, mientras más te apartas de lo malo, más te acercas a ese Dios maravilloso, que ese Dios es eterno, que siempre ha existido, que es inmutable y que lo que Él te prometió hoy ha de cumplirlo, porque Él no se arrepiente, Él no cambia su palabra. De ese Dios que es celoso, que te cuida, que te protege, de ese Dios que es amparo, que es un refugio, que es un castillo, que es una fortaleza para rodearte. Parece que Asaf como que recordó que ese Dios en quien él estaba creyendo era omnisciente, es decir, que todo lo sabía y por tanto estaba en pleno conocimiento de la situación angustiante que tenía Asaf. Parece que Asaf recordó en ese momento que ese Dios era omnipresente, es decir, que siempre había estado a su lado, que nunca lo había abandonado, que nunca había perdido el control de la situación y que era el testigo de excepción que él tenía de todo lo que estaba viviendo y que lo que él hiciera de ahí en adelante era determinante, pues tenía a Dios como testigo y el Señor había sido el que había presenciado todo lo que él había vivido, todo lo que le habían hecho terceras personas y estaba a la expectativa, aun cuando ya sabía lo que él iba a hacer, de lo que él iba a decidir con respecto a lo que estaba viviendo. Recordó a Asaf, como tú y yo necesitamos recordarlo cuando meditamos en él, que Dios era omnipotente y que eso significaba que no había variable alguna ni situación que usted y yo ni Asaf estuviéramos viviendo, que fuera más grande que Dios y que para ese Dios no hay nada imposible. Asaf cuando recordó todo esto, así como usted y yo cuando meditamos en quién es el Dios en quien hemos creído, debemos llegar a una conclusión, que Dios es único. Pero sobre todas las cosas, usted y yo, al igual que ese salmista, al revisar esos atributos únicos de Dios nos damos cuenta que ese Dios se nos ha revelado a nosotros a través del sacrificio de su único Hijo como un Dios de amor y que además es nuestro Padre. Entonces cuando nos damos cuenta a través de la meditación en el Dios en quien estamos creyendo, que además de ser único por sus atributos exclusivos es nuestro Padre, debe llegar a nuestro corazón como un hálito de vida, como un hálito de esperanza, como nuevas fuerzas. Porque cuando contrastamos los atributos únicos y exclusivos de ese Dios contra la situación que estamos viviendo, nos damos cuenta que ese Señor es poderoso para levantarse por nosotros como buen Padre y ayudarnos y sacarnos de ese tiempo de angustia. Porque eso fue lo que pasó con Asaf cuando meditó en los poderosos hechos de Dios. Dijo, pero si Dios ha hecho cosas más grandes por amor a mí, si Dios ha hecho grandes y portentosos prodigios, señales y milagros, verdaderamente pensar que ese Dios es mi Padre me hace entrar en la paz, en la quietud en mi espíritu y afianzarme en mi fe, porque sé que Él también ha de responderme, que Él ha de levantarme, que Él ha de sacarme de esta temporada de angustia, que no hay variable que hoy yo esté viviendo, que no hay situación que yo hoy esté viviendo que me tenga en un encierro, en una cautividad de angustia, de depresión, que Él no pueda vencer, que su mano poderosa ha de entrar en medio de mis tinieblas, en medio de mi oscuridad, porque allí voy a permanecer postrado con fe, voy a seguir creyendo aún cuando la noche esté muy oscura, porque esa mano ha de rescatarme, porque esa mano ha de levantarme, porque esa mano de Dios ha de sostenerme y su amor ha de traerme nuevamente a su regazo, donde me sienta completamente en paz, bendecido, donde me sienta protegido, porque he descubierto a través de la meditación que Dios es un Padre único, con atributos exclusivos que no tiene ningún otro Dios, pero que sobre todas las cosas me ama y su misericordia es nueva cada día para levantar mi vida y sacarla, así sea del fondo del pozo cenagoso más oscuro en el cual me encuentre, en el nivel de angustia que esté viviendo, porque su mano siempre está conmigo. Que Dios te bendiga mucho y que nunca
creas que el Señor ha de abandonarte en medio de tus abismos. Bendiciones.